Hola chicos, buenas tardes. Vamos a trabajar con la segunda parte del trabajo práctico número 8. Toda la teoría la vimos en la primera parte del trabajo y ahora vamos a tratar de resolver algunos problemitas. Los que quedaban eran los del problema número 3. Así que tienen en el problema 3 4 ejercicios en los cuales ustedes tienen que determinar el valor del seno, el coseno y la tangente. Así que voy a empezar con el primero. Ustedes tienen este ángulo, ¿sí? Tienen este dibujo en los cuales tengo el valor 2 y 2, ¿sí? Tengo que averiguar el valor tanto del seno como del coseno. Así que tomé el ángulo, que acá lo sombreé, y para hallar este valor, porque recuerden que el seno es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? En este caso tengo mi cateto opuesto, que es 2, sobre la hipotenusa, que no la conozco. Por lo tanto, como no conozco el valor de la hipotenusa de esta R que yo llamé acá, la tengo que averiguar. Para calcular la hipotenusa ya vimos en ejercicios anteriores que es ambos catetos elevados al cuadrado. Por lo tanto, lo resuelvo, es decir, me queda menos 2 al cuadrado y 2 al cuadrado. Recuerden que estoy averiguando una longitud, por lo tanto aquí no van a ir números negativos, ¿sí? Siempre los voy a tomar positivos. De igual forma, si quisiera tomar el valor negativo, lo puedo tomar porque este número es par, así que siempre lo va a convertir en positivo. Así que da lo mismo si lo pongo negativo o positivo, pero siempre deben recordar que el resultado de esto me va a dar positivo. Por lo tanto, esto me da raíz de 8. Pero ¿qué pasa? Raíz de 8 es un número irracional, por lo tanto lo voy a descomponer. Recuerden que también lo vimos, que el 8 dividido 2 es 4, dividido 2, 2, dividido 2, 1. Es decir, ahí lo descompuse. Esto me queda como 2 a la 3. Por lo tanto, me va a quedar 2. Recuerden que el índice de la raíz es 2. Así que voy a poner 2 a la 2 por 2 a la 1. Porque si las bases son iguales, los exponentes se suman. 2 más 1 es 3. Por lo tanto, esto es lo mismo que escribirlo así. Lo que me permite acá es poder simplificar esta raíz con este exponente. Así que raíz de 8 es lo mismo que decir 2 raíz de 2. Así que me va a quedar, una vez que tengo eso, voy a definir que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que en este caso es la medida esta que tengo acá y que vale menos 2, sobre 2 raíz de 2, que es lo que me dio raíz de 8, que como es un número irracional, pude extraer sus factores. Una vez que tengo eso, puedo simplificar. Así que me va a quedar que el seno de alfa es igual a menos 1 sobre raíz de 2. Y ahora también otra cosa que aprendimos en cuarto fue trabajar con la raíz de 2. La raíz de 2 es un número irracional, por lo tanto, si está en el denominador debemos racionalizar. Así que vamos a ir recordando un poco todas estas cuestiones. Recuerden que para racionalizar multiplico arriba y abajo por el denominador, porque a mí me interesa que la raíz no figure más en el denominador de la fracción. Así que menos 1 por raíz de 2 me va a quedar menos 1 raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 es lo mismo que decir raíz de 4 o raíz de 2 a la 2. Entonces acá puedo simplificar. Por lo tanto me va a quedar menos 1 raíz de 2 sobre 2. Entonces, significa que el seno del ángulo es igual a menos, puedo evitar poner el 1, raíz de 2 sobre 2. Y ahí queda definida la primer función trigonométrica, ¿sí? Ahí definimos el seno del ángulo. Ahora vamos a definir el coseno del ángulo. Esto es fácil porque es siempre la misma fórmula. El tema es, bueno, que les va a costar el tema de los números irracionales, pero bueno, lo tienen que empezar a trabajar para poder recordar un poquito, porque es muy importante que lo sepan.
Así que vamos a trabajar con el coseno del ángulo. Así que voy a decir que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, ¿sí? Que el cateto adyacente, recuerde que está definido por x sub 0. Así que el cateto adyacente es 2 sobre la hipotenusa que ya la habíamos averiguado, que es raíz de 8. Y este valor raíz de 8 ya lo habíamos racionalizado al principio. O sea que es 2 sobre 2 raíz de 2. Y esto también lo habíamos racionalizado. Puedo simplificar este con este y me va a quedar que el coseno del ángulo es igual a 1 sobre raíz de 2. Y ahora racionalizo para sacar esa raíz. Recuerden que racionalizar es multiplicar arriba y abajo por el denominador de la primera fracción. Así que me va a quedar 1 por raíz de 2, me queda raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 a la 2. Simplifico y me queda raíz de 2 sobre 2. Es decir, que el coseno del ángulo es igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? El otro me quedaba menos raíz de 2 sobre 2. Bueno, y ahora vamos a trabajar con la tangente. La tangente del ángulo, recuerden que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, así que el cateto opuesto me daba menos raíz de 2 sobre 2, sobre el coseno, que es raíz de 2 sobre 2. Es decir, la tangente del ángulo la defino como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, el cateto opuesto es seno, el cateto adyacente lo llamamos coseno, así que tengo que la tangente del ángulo me queda así. ¿Por qué se los puse de esa forma? ¿Sí? Para que ustedes puedan trabajar con estas razones trigonométricas. Me quedó raíz de 2 sobre 2, estoy viendo si lo copié bien, ¿sí? Y bueno, entonces lo que van a hacer es la división. Si quieren pueden expresarlo así también. Es lo mismo. Y recuerden que en la multiplicación se simplifica cruzado. Y en la multiplicación, ustedes cuando en la multiplicación se multiplica derecho y se simplifica cruzado. Como tenemos división, se simplifica derecho, así que puedo simplificar este con este y este con este, y se multiplica cruzado. 1, acá me va a quedar 1, 1, 1 y 1, por lo tanto la tangente de alfa es menos 1 porque acá hay un signo negativo. ¿Sí? Bueno, eso es la forma de resolución, así que tengo la tangente que me da menos 1. Después les voy a enseñar que también podemos resolverlo de otra forma. Así que ahora vamos al siguiente ejercicio. Ya averiguamos el seno, el coseno y la tangente. Ahora vamos a averiguar seno, coseno y tangente del segundo ejercicio. Así que vamos a empezar. El seno del ángulo es igual a y sub 0 sobre r, pero recuerden que r es la hipotenusa de mi triángulo, que en este caso no la tengo. Por lo tanto, la tengo que calcular. Y para calcular la hipotenusa, recuerden que es la raíz cuadrada de ambos catetos al cuadrado. Es decir, que un cateto en este triángulo vale 1 y el otro cateto vale 2. Así que me va a quedar 1 a la 2 más 2 a la 2. 1 a la 2 es 1, 2 a la 2 es 4, la raíz de 5. Bueno, este número es un número primo, por lo tanto no lo puedo descomponer como 8, que es un número compuesto. ¿Sí? Si yo hago 5
dividido 5 me queda 1, es decir que 5 a la 1 me va a seguir dando la raíz de 5, no tiene sentido que lo descomponga. Entonces, lo único que me queda es trabajar. Así que voy a decir que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que en este caso es 1 sobre raíz de 5. Recuerden que, como es la raíz de 5, lo voy a racionalizar. 1 sobre raíz de 5 por, recuerden que para racionalizar, multiplicaba arriba y abajo por raíz de 5. Mi intención es que esa raíz de 5 desaparezca del denominador. Por lo tanto, raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 5 al cuadrado, simplifico, y me va a quedar raíz de 5 sobre 5. Por lo tanto, el seno del ángulo, bueno, en este caso es beta, da lo mismo, es el nombre, ¿sí? Es igual a raíz de 5 sobre 5. Bueno, ahora voy a escribir lo mismo, pero vamos a hallar el coseno del ángulo. Así que el coseno de beta es igual, en vez de tomar el y sub 0, voy a tomar el x sub 0. El x sub 0 vale 2. Así que aquí va a ser 2. Aquí va a ser 2. Aquí va a ser 2. No voy a volver a hacer todos los pasos. Y aquí va a ser 2. O sea que el coseno de beta es igual a 2 raíz de 5 sobre 5. ¿Sí? Entonces ahí quedaría la resolución del coseno. Y ahora tengo que hacer la resolución de la tangente. Así que tengo la tangente del ángulo es igual a el cateto al I sub 0 que nos había dado I sub 0 nos había dado raíz de 5 sobre 5 sobre el x sub 0 que nos había dado 2 raíz de 5 sobre 5. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es esta división. Raíz de 5 sobre 5 dividido 2 raíz de 5 sobre 5. Recuerden que simplifico, este lo puedo simplificar con este porque es división, y este lo puedo simplificar con este. Pero ahora sí se multiplica cruzado, ¿sí? Porque es división. Por lo tanto voy a decir una por una, perdón, estamos trabajando beta, y una por 2, 2. Así que la tangente de beta me queda un medio. Bueno, ahora vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Usamos el eje cartesiano y tenemos que hacer el gráfico
Tenemos el ángulo aquí, así que una vez que tenemos el ángulo vamos a formar el triángulo. Este triángulo tiene como coordenadas 1 y como coordenada -3. Así que una vez que tomé el triángulo, lo marco y empiezo a trabajar. Recuerden que lo primero que van a sacar es la hipotenusa, ¿sí? Pues el segmento R que tengo que es la hipotenusa. Y es ambos lados del cateto elevados al cuadrado, es decir, la raíz de 3 a la 2 más 1 a la 2. Recuerden que siempre los tomo positivos porque estoy hallando el valor de la longitud. Por lo tanto, esto me va a quedar raíz de 10. La raíz de 10, si yo la quiero descomponer, 10 dividido 2, 5, 5 dividido 5, 1, tampoco tiene sentido porque ambos son números primos y me quedaría raíz de 2 por raíz de 5. No tiene sentido, no puedo extraer nada, como en el caso de raíz de 8, así que voy a trabajar con raíz de 10. Entonces me va a quedar el seno del ángulo, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? A mi sub 0, y mi sub 0 es este valor, es decir, a 1 sobre R, es decir, sobre 10. Recuerden que acá tengo que racionalizar, así que ya si quieren en un cálculo auxiliar pueden racionalizar. Por raíz de 10 sobre raíz de 10, y me va a quedar raíz de 10 sobre raíz de 10 por raíz de 10 al cuadrado. Así que me va a quedar directamente 10. Quiere decir que el seno del ángulo es igual a raíz de 10 sobre 10. ¿Sí? Acá yo me salté un paso. Ustedes saben que raíz de 10 por raíz de 10 es raíz de 10 al cuadrado, que lo simplifiqué y me quedó 10. ¿Sí? Esos pasos ya pueden, si ustedes están al tanto, ya pueden empezar a trabajarlos. Bueno, ahora vamos a calcular el coseno. Así que el coseno del ángulo, en vez de ser y sub 0, es x sub 0. Y x sub 0 vale menos 3. Aquí sí tengo que utilizar el signo. Acá no lo utilizo. Y de igual forma, si lo quiero utilizar, lo puedo hacer porque este valor es negativo. Por lo tanto, a este ser un exponente par pasa positivo. Así que me va a quedar menos 3 sobre raíz de 10. Es decir, que el procedimiento va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Voy a estar utilizando el coseno. Esto lo vamos a borrar. Esto va a quedar igual cuando racionalizo, ¿sí? Perdón, con la diferencia que aquí va a quedar menos 3, es decir, que acá me va a quedar menos 3. Entonces, el coseno del ángulo es igual a menos 3 raíz de 10 sobre 10. Y una vez que hallamos eso, tenemos que hallar la tangente. Bueno, para hallar la tangente del ángulo dijimos que primero teníamos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Así que el cateto opuesto nos daba raíz de 10 sobre 10 dividido el cateto adyacente que nos dio menos 3 raíz de 10 sobre 10. Esto es lo mismo que decir raíz de 10 sobre 10 dividido menos 3 raíz de 10 sobre 10. Recuerden que ahí simplifico este con este con este, ¿sí? Pero multiplico cruzado, una por una, y una por 3, 3. El signo queda en el medio de ambos números. Significa que la tangente de alfa es igual a menos 1 tercio. Hay otra cosa que se puede hacer para hacer estas divisiones, ¿sí? Ahora se los voy a explicar. Antes
antes de racionalizar, a mí me quedaba que el seno del ángulo es igual a 1 sobre raíz de 10. Y el coseno del ángulo es igual a menos 3 sobre raíz de 10. Yo ahí todavía no lo racionalicé. Ustedes pueden no racionalizarlo y dejar indicado ese valor como resultado, pero generalmente estos resultados se racionalizan, es decir, cuando vayan a la facu y tengan que resolverlos, el resultado les va a dar el número ya racionalizado. Por eso es importante que ustedes aprendan a racionalizar. Pero una forma de hacer la división, es de hallar la tangente, lo puedo hacer de una forma fácil sin racionalizar. Fíjense, voy a decir que la tangente del ángulo es igual a 1 sobre raíz de 10 sobre menos 3 sobre raíz de 10. Es decir, que, fíjense, estos números, acá tengo la división. Se supone que este número está arriba, ¿sí? Y este número está arriba. Entonces, lo tengo ambos como numerador. Entonces, y los que están de denominadores están debajo. Es decir, este 1 está arriba de la fracción, este numerador, y este 3 está arriba del numerador. Hay una ley que la llaman la ley del colectivo. Esa ley dice que los que están arriba bajan. Es decir, los pasajeros que están arriba van a bajar y los que están debajo van a subir, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes toman esto, lo que pueden hacer, saben que este número con este número los puedo cancelar y me quedan los dos que están arriba, ¿sí? Este y este. Por lo tanto, la tangente de alfa es igual a menos 1/3. Esa es otra forma si no quieren hacer el procedimiento anterior, ¿sí? Pero bueno, pueden usarlo, acá lo pueden hacer sin racionalizar, pero sí cuando hallen el valor del seno y del coseno lo van a tener que racionalizar porque seguramente no les va a aparecer nunca este resultado. Y siempre va a aparecer el resultado racionalizado. Bueno, y nos quedaría el último ejercicio. Que tenemos el ángulo en el tercer cuadrante. Tenemos el ángulo ahí. ¿Sí? Así que vamos a formar el triángulo de coordenadas menos 3 y coordenadas menos 2. Bueno, una vez que tenemos eso, ya formamos el triángulo, sabemos que este segmento siempre es el y sub 0, este segmento es el x sub 0, por lo tanto, lo que voy a hallar primero es el radio, que yo voy a tomar menos 2 a la 2 más menos 3 a la 2, como los valores son positivos, me va a quedar 4 más 9, y la raíz de 4 más 9 es la raíz de 13. Una vez que tengo eso, voy a formar el valor del seno y el valor del coseno. Recuerden que el seno del ángulo está definido por el y sub 0, es decir, el menos 3 sobre raíz de 13. El coseno del ángulo va a estar formado por menos 2 sobre raíz de 13. Y si quieren, ya saben que la tangente del ángulo, ¿sí?,
si yo tengo que hacer la división entre menos 3 raíz de 13 sobre menos 2 raíz de 13, menos por menos me va a quedar más. Y recuerden que este lo puedo simplificar con este. Me va a quedar la tangente 3 medios. Es decir, que yo ya obtuve el valor del seno, el valor del coseno y el valor de la tangente. Pero ojo, si ustedes hacen estos ejercicios y cuando tengan sus respuestas no le coinciden, tienen que fijarse si no les coincide porque en el resultado acá no tengo problema porque no hay una raíz en el denominador. Pero si ustedes analizan el seno del ángulo y este resultado no les coincide, tienen que prestar atención porque abajo hay una raíz. Por lo tanto, si hay una raíz, sí o sí el resultado seguramente está racionalizado. Así que lo voy a racionalizar. Menos 3 raíz de 13 por raíz de 13 sobre raíz de 13. Así que me va a quedar menos 3 raíz de 13 sobre 13. Es decir, que el seno del ángulo es igual a menos 3 raíz de 13 sobre 13. ¿Sí? Fíjense que la raíz no está en el denominador. ¿Está? Entonces, yo vuelvo a explicar. Armé el seno del ángulo. Armé el coseno del ángulo. Hay veces que los profesores permiten que la raíz esté en el denominador y que el resultado quede ahí. Pero otras veces no, otras veces siguen trabajando esta expresión, racionalizan para que la raíz no les quede en el denominador. Entonces, puedo sacar el seno, puedo sacar el coseno, puedo sacar la tangente de esta forma que es mucho más fácil. Fíjense que directamente simplifiqué y me quedó 3 medios, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer acá, si veo que este resultado no me coincide con la respuesta que me está dando el libro, por dar un ejemplo, me fijo acá. Si abajo hay una raíz, sigo haciendo este paso. Y seguramente una vez que racionalicen les va a dar el ejercicio. Y voy a hacer lo mismo ahora con el coseno. El coseno es igual, o sea que me va a quedar menos 2 raíz de 13 por raíz de 13 sobre raíz de 13. Así que me va a quedar menos 2 raíz de 13 sobre 13. Entonces el coseno del ángulo es igual a menos 2 raíz de 13 sobre 13. Y ahí ya tengo los dos valores para esas funciones trigonométricas. Bueno, ahora vamos a trabajar con el problema 4. Bueno, vamos con el problema número 4. En el problema número 4, esta teoría también la había explicado en el último video, pero bueno, la voy a colocar otra vez para que la repasemos un poquito. Bueno, en este gráfico recuerden que tenemos definido un primer triángulo, ¿sí? Que es el triángulo OPQ, en el cual definimos. Si yo quiero saber el seno de este triángulo, recuerden que el seno está definido como el cateto opuesto, es decir, mi y sub 0 sobre la hipotenusa, es decir, sobre, en este caso, R. Por lo tanto, este segmento, que vendría a ser el del y sub 0 en el ejercicio anterior, ahora lo llamamos PQ, dividido R. Bueno, ¿cómo definimos al coseno? Al coseno lo definimos como el X sub 0, es decir, el OQ sobre R. Pero algo muy importante que tienen que recordar. Nosotros, y eso lo aclara en la teoría, estamos trabajando sobre un círculo trigonométrico. Y el círculo trigonométrico tiene radio 1. Por lo tanto, esta R vale 1. Y dividir por 1 no tiene sentido. Es decir, que por eso dice que el seno del ángulo es el segmento PQ. O, como ustedes venían trabajando, mi y sub 0, es decir, el valor que se encuentra sobre el eje Y. Ahora, el coseno del alfa es este segmento sobre R, pero R, como es un círculo trigonométrico que siempre vale 1, por eso queda OQ.
el segmento Q, o como en el ejercicio anterior, mi X sub 0 va a estar definiendo el coseno. Y ahora, para definir la tangente, lo que se hace es se traza una recta perpendicular, ¿sí? Una recta tangente a la circunferencia, y voy a prolongar ese segmento, y ahora voy a trabajar sobre todo ese rectángulo, triángulo que tengo aquí. Y voy a definir la relación de tangente. Recuerden que tangente es el y sub 0, que en este caso es este valor, ¿sí? El RT, sobre mi X sub 0, que en este caso, en todo este triángulo, es OT. Pero recuerden que OT es el radio de la circunferencia, ¿está? Este segmento es el radio, y sabemos que el radio vale 1. Por lo tanto, me quedaría que la tangente es igual al segmento RT. Eso es en la teoría que ustedes tienen para que la entiendan. Ahora lo que vamos a definir son los signos de cada una de esas funciones, ¿sí? En la circunferencia trigonómica. Así que voy a volver a hacer un gráfico más sencillo para que ustedes se guíen. Recuerden que en esta pizarra no tengo un compás para hacerlo bien, pero bueno, vamos a intentar. Entonces, vamos a suponer que aquí tengo mi circunferencia y tengo este ángulo aquí, ¿sí? Así que si tengo ese ángulo, yo tengo que definir en este ángulo cuánto vale, que recuerden que al principio habíamos definido que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Entonces, ahora teníamos que definir los signos. Por lo tanto, si yo estoy en el primer cuadrante, tengo que analizar el signo del seno y del coseno y a su vez de la tangente. Así que fíjense, si voy a analizar en el primer cuadrante el valor del seno, recuerden que el seno estaba definido como y sub 0, es decir, lo mido sobre este eje, y este eje en el primer cuadrante siempre es positivo. Voy a ir al coseno. El coseno lo medía como mi X sub 0, y el X sub 0, en este caso, en el primer cuadrante, es positivo. Y la tangente del ángulo la definíamos como X sub 0, como Y sub 0 sobre X sub 0, ¿no? Es decir, esto dividido esto. Por lo tanto, es esto dividido esto. Y recuerden que en la regla de los signos, la regla de los signos se daba tanto para la división como para la multiplicación. Es decir, que es la misma, tanto cuando divido como multiplico. Así que directamente, para que se acuerden más fácil, más por más es más. Voy al segundo cuadrante, ¿sí? Imagínense que tengo el ángulo aquí. Así que voy a definir. Miren, el valor del seno en este ángulo sigue siendo el y sub 0. Por lo tanto es positivo. Ahora, el valor del coseno es mi X sub 0. Y el X sub 0, el X, va hacia la izquierda. Es decir, que aquí tengo los números negativos. Y para sacar la tangente es súper fácil. Hago la regla de los signos, más por menos, menos. Vamos al tercer cuadrante. Tengo el ángulo aquí, así que voy a seguir girando. Entonces, fíjense, el seno siempre está identificado por el eje Y, es decir, por este eje, porque ahora el ángulo está aquí. Así que miro el eje Y sobre donde esté el ángulo, ¿sí?
en el tercer cuadrante y aquí mi es negativo. ¿Cómo es el coseno? También acá. Acá también el coseno es negativo. Y negativo por negativo, positivo. Y ahora vamos al último cuadrante. Estoy aquí. Así que, fíjense, ¿cómo es el valor del coseno? ¿Sí? Porque el coseno siempre lo miro sobre el eje X. El valor del coseno es positivo porque ahí están los números positivos. ¿Cómo es el valor del seno? El seno siempre lo veo sobre el eje Y. El eje Y en el cuarto cuadrante es negativo. Así que ahora digo menos por más, menos. Y ahí me quedó completo todos los signos de las funciones trigonométricas. ¿Estamos? Bueno, esa sería la parte para que analicen los signos. Ustedes tienen un cuadro para completar, así que van a completar ese cuadro que es similar al que hice yo. Bueno, ahora vamos a seguir con el problema 5 y vamos a hablar de las relaciones que existen entre las razones trigonométricas. Nosotros habíamos definido que el seno de un ángulo lo definíamos como I sobre R, ¿sí? Y el coseno como X sobre R. Pero siempre trabajábamos en un círculo trigonométrico, sabiendo que su radio es 1. Entonces, si este es 1, los cancelábamos este con este y directamente me queda Y sobre X. ¿Y quién es Y? Y es el seno. ¿Quién es X? X es el coseno. Por lo tanto, seno sobre coseno sí es tangente. Esto se lo tienen que recordar. Siempre seno sobre coseno se define la tangente. Y ahora vamos a definir más relaciones trigonométricas que son las con las que vamos a empezar a trabajar. Entonces, esa sería en principio la relación que encontramos, que el seno dividido el coseno me da la tangente. O sea que la tangente la podemos definir como el seno sobre el coseno, que son las funciones básicas, las funciones primordiales. Y ahora vamos a ver la relación pitagórica. Se llama pitagórica porque vamos a referirnos al teorema de Pitágoras. Ustedes en la fotocopia tienen una demostración. Yo se las voy a explicar de otra forma porque a mí me resulta más fácil y creo que lo van a entender más fácil de esta forma. Fíjense que esto es lo que yo aplico cuando trabajamos con el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Elevo el primer cateto al cuadrado, elevo el segundo cateto al cuadrado, lo sumo. Ahora, vamos a la circunferencia, ¿sí? A este círculo trigonométrico que tengo. Por lo tanto, tengo como coordenadas este punto que tiene x sub 0 y y sub 0. Este radio, como es trigonométrico, sabemos que su radio es igual a 1. Entonces, fíjense que el radio, ¿cuánto vale? 1. 1 al cuadrado. X, ¿sí? X está representado, ya dijimos, por el coseno. Así que coseno al cuadrado del ángulo. Más, y está definido por el seno. Seno cuadrado del ángulo. Entonces, ahora puedo decir, lo que voy a hacer es permutar estos valores. Voy a decir que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Y a esto es lo que se lo llama relación pitagórica. Y es súper importante. Fíjense que esto y esto es exactamente lo mismo, porque la suma es conmutativa, ¿está? Por lo tanto, poner el seno o el coseno delante o detrás da lo mismo. Por convención se pone así, ¿sí? Generalmente lo van a ver de esta forma. Y bueno, poner el 1 de este lado, es decir, a mi izquierda o a la derecha del igual, también estaríamos en la misma condición. Ahora, de esa relación pitagórica van a salir otras relaciones más.
Entonces, si yo quisiera despejar uno de esos valores, ¿sí? Por ejemplo, si quiero despejar el valor, si quiero decir que el seno de alfa más coseno de alfa es igual a 1. Si yo quiero despejar el seno, voy a decir que el seno cuadrado de alfa es igual a ¿quién? A 1, y este coseno que está sumando pasa restando. Si quiero averiguar el coseno, voy a decir que el coseno de alfa es igual a 1 y este que está sumando pasa restando. Estas dos también son importantes, es decir, que desde la relación pitagórica también se desprenden estas dos condiciones. ¿Estamos? Eso lo tienen que saber para trabajar con todo lo que viene. Es súper, súper importante que sepan esas relaciones trigonométricas. Pero aparte de la relación seno, coseno y tangente, también tenemos la cosecante, la secante y la cotangente. Es decir, que vamos a tener 6 relaciones trigonométricas. Nosotros ahora vamos a trabajar con las 6, ¿sí? No vamos a ver mucho la teoría y el porqué de todas, pero sí vamos a dar lo más importante para que puedan trabajar. Así que vamos a ver aquí. Tenemos dentro de las relaciones trigonométricas, un segundo que voy a cambiar el fibrón. Dentro de las relaciones trigonométricas tenemos el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo, ¿sí? De cualquier ángulo. En este caso yo puse el ángulo alfa. Bueno, y vamos a definir vamos a definir ahora. Como hay tangente, tenemos cotangente. La secante, como tenemos coseno, vamos a definir a la secante. Y el seno a la cosecante. Estas 3 funciones se llaman recíprocas. ¿Sí? Entonces, esas 3 funciones se llaman recíprocas. Y vamos a ver que podemos definir a la cosecante como R sobre I. A la secante como R sobre X. Y a la cotangente como X sobre Y. ¿Estamos? Eso, ustedes recuerden que el X siempre hace referencia al coseno y el Y al seno. Entonces, y ese R era el valor de la hipotenusa o del radio en el círculo trigonométrico que vale 1. Por lo tanto, yo puedo decir que la cosecante de alfa es igual. Esto es 1. Y ya sabíamos que representa el seno. Entonces ahí tenemos el valor de la cosecante del ángulo es igual a 1 sobre seno. Después tenemos definido el seno del ángulo, el coseno del ángulo, la tangente, que también la habíamos definido como seno sobre coseno. Vamos a la secante del ángulo. Este R es 1 sobre X, que es el coseno del ángulo. Y la cotangente, recuerden que esto es coseno. Así que la cotangente del ángulo la defino como el coseno de alfa sobre
el seno de alfa. Así que aquí tenemos definidas las razones trigonométricas, que son 6, y tenemos las 3 básicas, el seno, el coseno y la tangente, que se define como seno sobre coseno. Estas que están aquí abajo son las recíprocas. Fíjense que la recíproca del seno, que es 1 sobre seno, se llama cosecante. Para que recuerden, si este empieza con S, esta va a empezar con C. ¿Sí? Como una regla práctica. Si yo voy a definir la recíproca del coseno, yo sé que es 1 sobre coseno, ¿sí? Pero 1 sobre coseno, si coseno empieza con C, va a ser la secante, la que empieza con S. O sea que, porque ustedes suelen confundir si suelen poner que la recíproca del seno es la secante. La recíproca del coseno es la cosecante, y no es así. Tengan mucho cuidado, es al revés, ¿sí? Si empieza con S, acá va a ser con C. Si este empieza con C, esta va a ser con S. Como una regla práctica, se los digo para que recuerden. Y la cotangente, si es seno sobre coseno, siempre la recíproca es coseno sobre seno. Y bueno, con estas funciones trigonométricas son las que vamos a empezar a trabajar. Fíjense que aquí, en el trabajo práctico, tienen, para entender bien toda esta definición, un link de ayuda. Ahí van a tener una explicación sobre todo esto que trabajamos acá, ¿sí? Bien detallada. En eso que dice link de ayuda. Bueno, ahora vamos al siguiente problema, que tienen que completar un cuadro. Y tienen, dice, punto perteneciente al lado terminal de B. Así que bueno, vamos a empezar a trabajar con esa ejercitación, es decir, con el problema 5. ¿Qué tengo que hallar en el problema 5? Tengo que hallar todas las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, ¿sí? Es decir, las razones trigonométricas y sus recíprocas. Así que no es difícil, es ya lo que veníamos trabajando. Así que lo único que vamos a hacer es ubicar los puntos en el cuadrante que van para poder identificar. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a hacer mi gráfico y me dice que lo tengo que colocar en el punto, complete en el siguiente cuadro. Punto perteneciente al lado terminal de alfa de coordenadas 1, 1. Es decir, el primero tiene como coordenadas 1, 1. Es decir, aquí. Es decir, que aquí tengo ubicado mi ángulo. Así que, ¿qué voy a hacer? Lo mismo de hoy. Voy a empezar a calcular. Lo primero que tengo que calcular es la distancia, ¿sí? La distancia de ese triángulo, es decir, la hipotenusa. Yo sé que este es mi y sub 0, este es mi x sub 0 y este es el radio. Así que primero calculo el radio de la longitud de ese triángulo, que va a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, que el radio es raíz de 2. Una vez que calculé eso, es súper fácil para calcular seno coseno, porque el seno del ángulo va a ser igual a mi i, que vale 1, sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Recuerden que acá racionalizo. Yo lo voy a racionalizar aquí al costadito, así que me va a quedar raíz de 2 sobre raíz de 2 a la 2, y me queda raíz de 2 sobre 2, es decir que el seno del ángulo es igual a raíz de 2 sobre 2. Bueno, ahora voy a calcular el coseno del ángulo. El coseno del ángulo también vale 1, es decir que es el mismo procedimiento porque valen lo mismo. Por lo tanto, el coseno del ángulo es 1 sobre raíz de 2, perdón, es raíz de 2 sobre 2. Y ahora la tangente del ángulo es igual a raíz de 2 sobre 2 dividido raíz de 2 sobre 2. Simplifico, entonces me queda que la tangente del ángulo es igual a 1.
¿sí? Entonces ahí calculé seno, coseno y tangente. Y ahora voy a calcular las recíprocas de esas. Así que las recíprocas es súper fácil. ¿Por qué? Porque si yo tengo la recíproca del seno, el seno me daba raíz de 2 sobre 2. Tengo la recíproca del coseno, que es raíz de 2 sobre 2. Y la recíproca de la tangente, que es 1. Bueno, entonces, otra forma de definir tanto las razones trigonométricas es, creo que lo había puesto yo hoy, que era 1 sobre el seno, es decir, que yo, para calcular la recíproca de esta es la cosecante del ángulo, y la cosecante del ángulo es 1 sobre el seno, es decir, 1 dividido el seno. Por lo tanto, si yo tengo que hacer 1 dividido esto, fíjense, 1 dividido el valor del seno, entonces, recuerden que yo acá simplifico derecho, no hay nada para simplificar, y multiplico cruzado. 1 por 2 es 2, raíz de 2. Es decir, que cuando yo divido por 1 dividido algo, se invierte la fracción. Es decir, que la cosecante del seno me va a quedar esto invertido. Es decir, 2 raíz de 2. La recíproca del coseno es la secante. Y la secante es esto invertido. Es 2 sobre raíz de 2. Y la cotangente del ángulo es esto invertido, así que 1 dividido 1 me vuelve a dar 1. Entonces ahí tengo todas las trigonométricas. Pero ojo, ¿qué pasa acá? Me quedó la raíz en el denominador. Así que como me quedó la raíz en el denominador, lo que voy a hacer es racionalizar esto, ¿sí? Voy a racionalizar la raíz que tengo en el denominador. Así que me va a quedar 2 raíz de 2, multiplico por raíz de 2 sobre raíz de 2, 2 raíz de 2 sobre raíz de 2 a la 2, cancelo, y me va a quedar 2 raíz de 2 sobre 2. Este se va con este y me queda raíz de 2. Es decir, que la cosecante es igual a raíz de 2. Y como estos son iguales, quiere decir que la secante también me va a dar raíz de 2. Bueno, entonces, espero que lo hayan entendido. Vamos a hallar todas las funciones trigonométricas. La idea es que ustedes puedan ir haciéndolo solo a los ejercicios, ¿sí? Y van haciendo el ejercicio, lo hacen ustedes y después intentan ver si les coinciden los resultados. Porque esto es muy importante que lo sepan. Para los que vayan a seguir alguna carrera, ¿sí? Esto lo dan como que ustedes ya lo saben de taquito. Así que es súper importante que lo sepan trabajar. Aparte de esto, están trabajando un montón de cosas también acá. Están trabajando ecuaciones, están trabajando pasajes de términos, estamos trabajando propiedades. Vamos a ir al próximo ejercicio. El próximo ejercicio tiene como coordenada -4, 3. Es decir, ahí tengo. ¿Sí? Entonces, las coordenadas, -4 en X y 3 en Y. Ahí. 4, 3. Así que lo primero que voy a hacer, voy a empezar a sacar el valor de el radio.
Así que tenemos que el valor de R es igual a menos 4 a la 2 y 3 a la 2. O sea que esto es 16 más 9 y esto me da 25. Y la raíz de 25 es 5. Bueno, entonces ahora empiezo a calcular. Fíjense que acá no me dio ninguna raíz, así que no voy a tener ninguna complicación en hacer las funciones. Va a ser súper fácil. Empiezo. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, al I, que mi I vale menos 4, sobre 5. El coseno del ángulo va a ser igual a mi X, es decir, perdón que aquí es 3. ¿Sí? Al I que vale 3, es este segmento, que es esta partecita. Y el coseno es lo que mido en X, así que menos 4 sobre 5. Y la tangente es igual al seno sobre el coseno, es decir, el seno que vale 3 sobre el coseno que vale menos 4. Este signo que está abajo voy a decir menos por más, menos, así que la tangente del ángulo es igual a menos, ese signo queda en el medio, 3/4. Así que ahora vamos a redondear todas estas funciones, resaltar. Bueno, y ahora voy a hallar las recíprocas. Recuerden que para hallar las recíprocas del seno es la cosecante del ángulo. Recuerden que dividía por 1, es decir, dividir por 1 es invertir la fracción. Así que 5 tercios. La secante del ángulo va a ser menos 5 cuartos. Y la cotangente del ángulo va a ser igual a menos 4 tercios. Fíjense que cuando no hay raíces, qué fácil es sacar todas las funciones trigonométricas, es decir, hallar el valor de las funciones y hallar el valor de sus recíprocas. Cosecante, secante y cotangente. Bueno, ahora vamos a trabajar con el siguiente punto. ¿Sí? El siguiente punto de la resolución, que es el ejercicio número, el que tiene coordenadas menos 2 y menos 3. Bueno, ahí tengo las coordenadas del punto, ¿sí? Ese punto tiene menos 2, menos 3. Menos 2 de X, menos 3 de Y. Así que, bueno, voy a hallar el valor, que es 2 a la 2, más 3 a la 2, o si quiero menos 2 a la 2, menos 3 a la 2. Y esto me va a dar 4 más 9. Y esto me va a dar la raíz de 13. Me dio raíz, por lo tanto, si me dio raíz de 13, significa que voy a tener que racionalizar, ¿sí? Voy a trabajar con la racionalización de todos estos ejercicios. Cuando hay que racionalizar, siempre se complica un poquito más, pero no significa que sea difícil. Así que voy a empezar a decidir. El seno del ángulo es igual, el seno es el valor de menos 3. Es el valor de I, recuerden. Voy a cambiar las coordenadas aquí, que es menos 2, menos 3. Así que menos 3 sobre raíz de 3. El coseno del ángulo es igual a menos 2 sobre raíz de 3. Y la tangente del ángulo
Recuerden que es esto dividido esto. Así que si los divido, estos denominadores se cancelan y menos por menos es más, así que me queda 3 medios. Y si no, lo hacen al cálculo. ¿Sí? Fíjense, hago menos 3 sobre raíz de 13 dividido menos 2 sobre raíz de 13. Este se va con este. Y multiplico cruzado. 3 por 1, 3. 1 por 2, 2. Y menos por menos, más. ¿Sí? Y si no, si se acuerdan esa regla, que los denominadores son iguales, directamente pongo los numeradores divididos entre sí. Bueno, ahora, ¿puedo sacar la cotangente? Sí, la cotangente la puedo sacar, es súper fácil, invierto. La cotangente del ángulo es 2 tercios. Pero aquí no me va a ser tan fácil, ¿por qué? Porque tengo que racionalizar. Así que voy a empezar a racionalizar aquí. Me va a quedar menos 3 sobre raíz de 13 por raíz de 13 sobre raíz de 13. Y esto me va a quedar menos 3 raíz de 13 sobre raíz de 13 a la 2, simplifico. Y esto me va a quedar que el seno del ángulo es menos 3 raíz de 13 sobre 13. ¿Sí? Bueno, entonces ahora voy a racionalizar la parte que es del coseno, que va a ser prácticamente lo mismo. 2 raíz de 13 por raíz de 13 sobre raíz de 13 es igual a menos 2 raíz de 13 sobre raíz de 13 por raíz de 13 al cuadrado, simplifico y me queda menos 2 raíz de 13 sobre 13. Bueno, y ahora, una vez que tengo esto, tengo que hallar el valor de la secante y de la cosecante. Así que bueno, recuerden que para hallar la recíproca de esta es la cosecante. Y la cosecante es 13 sobre menos 3 raíz de 13. Y la secante, es decir, la recíproca del coseno es 13 sobre menos 2 raíz de 13. ¿Estamos? Bueno, a esos valores que tienen aquí, a estos dos, la raíz está abajo, los tienen que racionalizar. ¿Sí? Los tengo que racionalizar. Entonces, lo voy a hacer a un costadito, pero ya lo voy a borrar. Y voy a ir colocando todos los valores. El seno del ángulo me quedó como menos 3 raíz de 13 sobre 3. El coseno del ángulo me quedó como menos 2 raíz de 13 sobre 3. La tangente del ángulo me quedó como 3 medios. La cotangente del ángulo me quedó como 2 tercios. La secante del ángulo y la cosecante las tengo que racionalizar. Así que voy a proceder a racionalizar. Primero voy a racionalizar la cosecante. Entonces me va a quedar 13 sobre menos 3 raíz de 13. Recuerden que a mí lo que me interesa es sacar la raíz, así que va a ser lo único que voy a multiplicar arriba y abajo. Así que me va a quedar 13 raíz de 13 sobre menos 3 por raíz de 13 a la 2. Este se va con este, ¿sí? Así que me va a quedar 13 por raíz de 13 sobre menos 3 por 13. Y este se va con este. Así que me va a quedar raíz de 13 sobre 3. Y recuerden que ese signo que es negativo va aquí. Así que la cosecante, está bien, me va a quedar
raíz menos raíz de 13 sobre 3. Bueno, y ahora voy a hacer lo mismo con la secante, que la secante lo único que cambia es el numerito también. En vez de un 3, acá hay un 2. Esto va a quedar igual. Ahí hay un 2. Aquí hay un 2. Estos se van a cancelar. Y acá me va a quedar un 2 negativo, que va a ir en el medio, como lo puse acá. Así que la secante me va a quedar raíz de 13 sobre 2 negativo. ¿Sí? Entonces ahí estamos con todos los valores. Vamos a controlar a ver si nos dieron. Bueno, listo entonces. Y ahora vamos a hacer el último ejercicio. Bueno, con todo esto que están racionalizando, sí o sí se van a acordar cada vez que aparezca una raíz de lo que tienen que hacer. Se lo han hecho un montón de veces. Entonces, vamos al último ejercicio que tiene como coordenadas 8, 6. 8 menos 6. Ya directamente sé que 8 está por aquí, menos 6 por aquí, está en el cuarto cuadrante. Así que lo que voy a hacer es sacar el valor de mi hipotenusa, que va a ser 8 a la 2, más menos 6 a la 2. 8 a la 2 es 64, más 36. Y esto es 100, y la raíz de 100 es 10. Uy, me quedó sin raíz. Así que al quedarme sin raíz, significa que va a ser muy, muy fácil este ejercicio. Porque recuerden que cuando no tiene raíz, es súper fácil. Así que vamos. El seno del ángulo. El seno del ángulo es el valor de i, ¿sí? Es decir, el opuesto sobre el radio. Así que esto es x y esto es y. Así que me va a quedar menos 6 sobre 10. El coseno me va a quedar 8 sobre 10. La tangente es esto sobre esto, es decir, es menos 6 sobre 10 dividido 8 sobre 10. Fíjense que esto los puedo cancelar. Y me va a quedar 6 dividido 1 menos 6, 8. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver otra cosa más. Que estos valores, ¿sí? A su vez los podemos simplificar. Si ustedes lo ponen en la calculadora, me va a dar que el seno del ángulo, y ponen menos 6 sobre 10, me va a quedar la mitad de 6 es 3, y la mitad de 10 es 5. Voy acá. La mitad de 8 es 4, y la mitad de 10 es 5. Estoy acá, la tangente. La mitad de 6, 3, la mitad de 8, 4. Y ahora voy a su recíproca. La recíproca del seno es la cosecante, es decir, divido por 1, es decir, invierto. Menos 5 tercios. La secante es 5 cuartos. Y la cotangente es 4 tercios. Fíjense si quiero analizar los signos. Fíjense que el signo, estoy en el cuarto cuadrante. El signo del seno en el cuarto cuadrante es negativo y me coincide. El signo en el signo que tengo en el coseno, es decir, es negativo, ¿sí? El coseno el coseno en el cuarto cuadrante es positivo, me coincide. Entonces significa que la tangente va a ser este negativo por este positivo, a más por menos, menos. Y fíjense que yo acá puse más. ¿Por qué? Porque me comí el signo, me olvidé de pasarlo. Entonces, este análisis de los signos que yo estoy haciendo
está bueno que ustedes lo hagan también. Yo no los hice en los anteriores, pero deberían hacerlo por las dudas que me haya comido algún signo. Así que acá es menos 4 tercios. ¿Sí? Así que bueno, ahí tienen todos los valores. Bueno, ya hemos terminado con el ejercicio número 5. Así que nos quedaría pendiente ahora el problema 6. El problema 6 tiene que ver con las identidades trigonométricas. Bueno, este tema es muy lindo para trabajarlo, pero bueno, se tienen que acordar de todo lo que fuimos trabajando. ¿Sí? Yo voy a tratar de resolver algunas, les voy a dejar algunas para que resuelvan ustedes y vamos al problema número 6. Las identidades trigonométricas significa que ustedes van a empezar a trabajar con todas estas funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. Pero siempre tienen que tratar de llegar a las funciones básicas. Siempre poner en todo en función del seno y el coseno. En el problema 6 les dice, las identidades trigonométricas son igualdades en las cuales aparecen razones trigonométricas y resultan verdaderas para cualquier valor de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Recordemos que tanto el seno como el coseno se cumplen cuando el ángulo es agudo, es decir, que estamos trabajando en un triángulo que es rectángulo. Para demostrar o resolver una identidad trigonométrica se desarrollan uno o ambos miembros de la misma, tratando de obtener expresiones equivalentes. Y para ello se utilizan las relaciones que se establecen entre las razones trigonométricas de un mismo ángulo. ¿Qué les está diciendo? Que ustedes tienen que llevar todo y tratar de expresarlo a través del seno y del coseno. Van a ver que no es difícil, pero sí vamos a empezar a trabajar con muchos procedimientos algebraicos. La primera, del problema 6, dice 1 más tangente cuadrada de alfa es igual a secante cuadrada de alfa. Bueno, como una regla práctica, siempre conviene empezar a trabajar con lo que tengo a mi izquierda. Ustedes pueden empezar por cualquiera de los dos extremos, o lo que está a la derecha o lo que está a la izquierda, ¿sí? A mí siempre me resulta más fácil hacerlo con lo que está a la izquierda. ¿Y qué voy a hacer con eso? Voy a expresarlo todo en función del seno y del coseno. Así que con el 1 no puedo hacer nada, lo dejo como está. Pero la tangente, nosotros la definimos como seno sobre coseno por definición. Seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Pero esa tangente está al cuadrado, así que ambos van a ir al cuadrado. Bueno, una vez que tenemos eso, esto es una razón. Y esto también es una razón. Aquí abajo hay un 1. Entonces, ¿qué voy a hacer en estas dos razones si las tengo que sumar? Voy a sacar un común denominador. Un común denominador entre 1 y coseno siempre va a ser la función, porque 1 dividir por 1 no tiene sentido, me va a dar el mismo número. Entonces voy a sacar siempre la función. En este caso tengo coseno cuadrado de alfa. Y voy a decir coseno dividido coseno, ¿sí? Perdón, coseno dividido 1, abajo voy a dividir y arriba voy a multiplicar. Entonces, coseno dividido 1 me va a dar coseno cuadrado. Y coseno cuadrado por 1 me va a dar coseno cuadrado de alfa. Vuelvo, fíjense. Coseno cuadrado de alfa, si lo divido por 1, esto dividido esto me vuelve a dar coseno cuadrado de alfa. Y si a ese resultado lo multiplico por 1, también me vuelve a dar coseno cuadrado de alfa. Es decir que ahí me está dando coseno cuadrado de alfa.
Ahora voy a hacer lo mismo, pero aquí. Abajo divido y siempre es el mismo procedimiento. De arriba multiplico. Entonces, si digo coseno cuadrado de alfa dividido coseno cuadrado de alfa, fíjense que estoy dividiendo lo mismo, así que lo puedo cancelar y esto me da de resultado 1. Así que 1 lo tengo que multiplicar por el seno cuadrado de alfa y 1 es el elemento neutro para la multiplicación, así que 1 por seno me va a dar, voy a poner acá si no se confunden, seno cuadrado de alfa. ¿Sí? Es decir que acá me queda seno cuadrado de alfa. ¿Sí? Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y ahora cómo sigue? Y bueno, sigue muy fácil. ¿Por qué? Porque nosotros vimos, ¿sí? Por eso es que lo tienen que recordar muy bien, vimos la relación pitagórica. ¿Qué dice la relación pitagórica? Que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Por lo tanto, quiere decir que, fíjense que están al revés, están permutados, pero la suma es conmutativa, así que no hay problema. Quiere decir que todo esto vale, todo esto, por esa relación, vale 1. Y todo esto, ¿qué tenía que ser igual? ¿Sí? Todo eso tenía que ser igual a la secante cuadrada de alfa. ¿No? A la secante cuadrada de alfa. Y esto tiene que ser igual a la secante cuadrada de alfa. Pero 1 sobre coseno, por definición que vimos anteriormente, 1 sobre coseno es igual a la secante cuadrado de alfa. Es decir que ahí llegué a la identidad. ¿Sí? Es decir que esto es igual a esto. ¿Estamos? Y eso es resolver una identidad trigonométrica. Llegar a que ambos lados del igual tenga la función. Generalmente se expresa todo a través del seno y del coseno, así que lo ideal sería, ¿sí?, que yo coloque 1 sobre coseno cuadrado de alfa es igual a 1 sobre coseno cuadrado de alfa. Esto sería lo ideal, ¿está? Siempre expresado a partir de las funciones básicas. Bueno, una vez que tengo eso, voy a hacer la segunda identidad trigonométrica. ¿Sí? Todos son iguales, estos no se asusten, es cuestión de práctica, tengo que sentarme y practicar. Una vez que lo haga muchas veces, esto va a salir. Vamos al ejercicio B. Bueno, y este es muy similar. Fíjense. Tengo 1 más. La cotangente es coseno cuadrado de beta sobre el seno cuadrado de beta. ¿Sí? La cotangente es la inversa de la tangente. Por lo tanto, si la tangente es seno sobre coseno, la cotangente es coseno sobre seno. Y todo esto me tiene que dar igual a la cosecante cuadrada de beta. Bueno, acá es lo mismo que hoy, tengo que sacar un común denominador. El común denominador va a ser seno cuadrado de beta. Seno dividido 1 es seno, y por 1 es seno. O sea que esto es seno cuadrado de beta. Más seno dividido seno me va a dar 1, y 1 por coseno me queda coseno cuadrado de beta.
Y eso es igual a la cosecante de beta. Y fíjense, seno más coseno es la identidad pitagórica, es 1. Y la cosecante se define como 1, recuerden que si empezaba con C, acá empieza con S. Esto es cuadrado y esto es cuadrado. Bueno, fíjense, ¿sí? Es súper fácil, ahí quedó. Bueno, y así van a ser con todas. No son muy complicadas. En realidad hay algunas que sí se complican un poquito, pero bueno, vamos a ir trabajando con esas funciones. Vamos a ir ahora al C. El C dice el seno de un ángulo más 1 por el seno de un ángulo menos 1 es igual a menos coseno cuadrado del ángulo. Bueno, para que recuerden algo, el año pasado nosotros estuvimos trabajando con los casos de factorización. Y si yo tenía x al cuadrado menos 9, ¿sí? Teníamos dos términos, una resta, y a esto lo llamábamos diferencia de cuadrados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a esto lo podíamos factorizar. Recuerden que le hacíamos la raíz y me quedaba x menos 3 por x más 3. ¿Recuerdan que hicieron un trabajo práctico como de 60 ejercicios? Bueno, en ese trabajo práctico trabajaron todos estos casos de factorización. Es decir, que me quedaba un producto con los mismos términos acá con una diferencia, una vez más y otra vez menos. Y esto, si yo aplico la distributiva, ¿qué me queda? El primer término elevado al cuadrado, digo x por x. Y 3 por 3, 9, más por menos, porque lo que venía después se simplificaba, ¿sí? Obviamente que es una propiedad distributiva y simplifique pasos. Bueno, pero fíjense qué pasa acá. Tengo el seno de alfa más 1 y el seno de alfa menos 1. Es decir, que tengo lo mismo. Hay un producto. Y este es más y ese es menos. Es lo mismo. Tengo un más y un menos. Así que voy a decir que esto, ¿a qué es igual? Al seno al cuadrado de alfa menos 1. Y esto es igual a menos coseno cuadrado de alfa. Bueno, y ahora también tengo que acordarme que por la relación pitagórica decíamos que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1, ¿no? Pero si nosotros despejábamos coseno, el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. Y fíjense que acá yo tengo 1 menos seno cuadrado de alfa. Así que lo que tengo que hacer es fijarme que esto es similar a esto. ¿Por qué? Porque este 1 acá es positivo y acá lo tengo negativo. Y este seno acá es positivo y acá, negativo y acá es positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esto lo voy a multiplicar por menos 1. Menos 1 por seno me va a quedar menos seno cuadrado de alfa. Y menos por menos me va a quedar, menos por menos me va a quedar más. ¿Sí? Pero ahora tengo que fijarme que yo multipliqué a esto por menos 1. ¿Sí? Ese por ese y ese por ese. Así que me va a quedar. Lo voy a pasar abajo para no saltearme pasos. Así lo van entendiendo. Multiplico por menos 1, así que me va a quedar menos seno cuadrado de alfa menos 1. Perdón.
Más por menos, menos. Menos por menos, más. Y ahora lo voy a acomodar. ¿Sí? Fíjense que acá tenía el 1 adelante. Así que ese 1 lo voy a pasar adelante. Es positivo y acá es positivo. Menos seno cuadrado de alfa. Y 1 menos seno cuadrado de alfa es coseno cuadrado de alfa. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa? ¿Con qué me encuentro? Me encuentro con que es menos coseno cuadrado de alfa. ¿Sí? Pero eso se soluciona. ¿Por qué? Porque cuando yo puedo multiplicar por menos 1 para cambiar el signo, sí, lo puedo hacer, es válido. Pero los puedo hacer siempre y cuando lo haga en los dos miembros. Es decir, yo lo hice en el miembro de la izquierda, también lo tengo que hacer en el miembro de la derecha. Es decir, si yo multiplico por menos 1 a ambos miembros, mantengo la igualdad. Eso es válido en matemática. Entonces, menos por menos me va a dar más. Entonces me va a quedar coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de alfa. Fin. Me quedó la identidad trigonométrica. ¿Sí? Así que bueno, no es muy difícil, pero bueno, hay varias cositas para ir recordando. No se asusten, es solamente para que vayan teniendo idea de cómo trabajarlo. ¿Sí? Hay algunas más fáciles, otras más difíciles. El tema es que ustedes vayan teniendo noción y teniendo un poco de práctica en todo esto que es la relación pitagórica, cuando aplicamos una diferencia de cuadrados, cuando aplicamos el desarrollo de un binomio, que es lo que va a venir ahora. Y son cosas que fueron aprendiendo y que ahora se van complicando y se van aplicando a otras unidades, ¿sí? Bueno, y vamos al último ejercicio del problema 6, que es el y dice, el seno de un ángulo, bueno, el ángulo puede ser cualquiera, yo pongo alfa siempre porque me es más fácil, estoy acostumbrada, si no después me pierdo y pongo cualquier ángulo, es igual a 2 tangente de alfa por coseno cuadrado de alfa más 1. Bueno, entonces recuerden que siempre, ¿sí? A mí me conviene, o a mí me resulta más fácil empezar a trabajar por el término de la izquierda. Y a la izquierda, ¿qué tengo? Dos términos elevados al cuadrado. Es decir, que tengo el cuadrado de un binomio. Recuerden que el cuadrado de un binomio es el primer término al cuadrado más el duplo del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado, ¿sí? Si ustedes tenían, no sé, x más 5 al cuadrado, lo que hacíamos es, tomo el primero, lo elevo al cuadrado, tomo el último, lo elevo al cuadrado, y en el medio poníamos 2 por 2 por x por 5. Y después resolvíamos. ¿Sí? Eso era el cuadrado de un binomio, que es lo que nosotros veníamos trabajando siempre cuando surgía este tipo de ejercicios. Bueno, ¿qué pasa? Ahora ese cuadrado del binomio lo vamos a aplicar, pero con las funciones trigonométricas. Así que voy a empezar. Voy a decir, sé que va el primer término al cuadrado, ¿sí? Y el último término al cuadrado. Y acá va a ir 2 por el primer término por el segundo término, ¿sí? Y ahora esto no se puede resolver porque este es de grado 2, acá seno por coseno no se puede resolver y esto está a la 2 y estos dos son distintos, así que no los puedo sumar. Entonces, quiere decir que ahí no hay mucho que hacer, ¿sí? Porque, a ver, vuelvo, el seno cuadrado de alfa. Lo podría sumar si tengo otro seno cuadrado de alfa, pero no tengo otro seno cuadrado de alfa. Más 2 por seno por coseno, me vuelve a quedar lo mismo. Seno de alfa
por coseno de alfa, más coseno cuadrado de alfa lo podría sumar si hay algún otro coseno, pero no hay ningún otro coseno. Significa que ya de este lado de la igualdad es como medio imposible, ya no tengo nada por ahora para hacer. Podría sí intentar hacer algo. Fíjense que tengo aquí seno cuadrado y acá tengo coseno cuadrado y están sumados. Entonces, ¿qué puedo decir? Que según la identidad pitagórica, el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Entonces ahí puedo decir que esto más esto me da 1, más 2 seno de alfa por coseno de alfa, ¿sí? Y ahí ya no tengo ninguna otra identidad porque para poder decir sacar seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno, tienen que estar elevados al cuadrado y estos no lo están. Así que en principio, hasta ahí llegaría en el extremo izquierdo. Así que como ya no tengo más nada para trabajar esa parte, voy a intentar empezar a desarrollar la parte que tengo a mi derecha. Cuando ya no tengo más posibilidades, y bueno, acá no sé qué puedo hacer, no se me ocurre nada por el momento, así que voy a empezar a trabajar esto. Y voy a decir que 2 por la tangente, recuerden que siempre expreso todo en función del seno y el coseno, para que sea más fácil trabajar. Entonces, 2 por seno, la tangente es seno sobre coseno, por coseno cuadrado de alfa más 1. Ahora, si yo separo en términos, y acá tengo un producto, es decir, que esto lo puedo simplificar con uno de estos. Así que me va a quedar 2 por seno de alfa por un coseno, porque simplifiqué uno solo, más 1. Y bueno, y si me fijo, esto es lo mismo que esto. Así que voy a cambiarlos, porque la suma es conmutativa. Lo único que cambio es cambiar de lugar los términos y fíjense que ahí llegué a la misma igualdad. 1 más 2 seno por coseno. Es decir que aquí terminó la identidad. Llegué a lo mismo de ambos lados. ¿Qué me tuve que acordar acá? Me tuve que acordar cómo se trabaja con el cuadrado del binomio. Súper importante, ¿sí? Siempre voy a tener ejercicios en los que aparezca el cuadrado del binomio. Como siempre voy a tener ejercicios donde aparezca una diferencia de cuadrados. Son cosas muy utilizadas. Así que, y después, bueno, es un poquito de ingenio y de ver qué es lo que puedo ir acomodando para poder resolver y llegar a esta igualdad. Y ahora sí, vamos al último problema, que es el problema 7. No sé si voy a llegar a hacer todos, porque se va a cortar el video, pero vamos a intentar hacer algunos del problema 7. Aquí también van a aprender a trabajar con fracciones, o sea, aprender no, a recordar cómo trabajaban con fracciones, porque acostumbrados a la calculadora, y acá no se puede usar la calculadora, entonces viene bien para recordar todas estas cosas. Recuerden algo, el año que viene, en la facultad, muchos van a poder usar la calculadora y otros muchos no la van a poder usar. ¿Por qué? Porque hay facultades que permiten que trabajen con calculadoras en los exámenes y otras que no. Por eso es importante que ustedes aprendan todo esto, ¿sí?
para que en el caso que no las puedan utilizar la calculadora, y bueno, sepan cómo trabajar. Voy a empezar. Acá no puedo hacer nada, porque al no tener cuadrados es como medio imposible trabajar con algo, así que lo voy a copiar como está. Aparte ya está expresado en función del coseno y del seno. Entonces eso me está dando otra indicación de que muchas no voy a poder hacer. Más, acá tengo tangente. Ahí sí puedo decir la tangente seno sobre coseno. Recuerden que este lado no lo voy a tocar hasta que no llegue a trabajar en lo máximo con esto. Tengo la suma de dos fracciones, así que voy a sacar un común denominador. El seno de alfa por coseno de alfa. Así que voy a decir seno dividido seno, este se va con este. ¿Sí? Así que me va a quedar coseno por todo esto. Es decir, coseno de alfa por 1 más coseno de alfa. Más. Este se va con este. Así que me queda seno. Y seno de alfa por seno de alfa, seno cuadrado de alfa. Bueno, ahora acá voy a aplicar la propiedad distributiva. Coseno por 1 me va a quedar coseno de alfa. Y coseno por coseno, coseno cuadrado de alfa. Más seno cuadrado de alfa. Todo esto sobre seno por coseno de alfa. Bueno, y ahora, fíjense que si yo miro al costado derecho ya, fíjense que el denominador me va coincidiendo. ¿Sí? Entonces, y ahora otra cuestión. Voy a mirar siempre los cuadrados, porque yo sé que si tengo seno cuadrado y coseno cuadrado, todo esto vale 1. Así que esto es coseno de alfa más 1 sobre seno de alfa por coseno de alfa. Y bueno, y es lo mismo que esto. 1 más coseno de alfa sobre seno de alfa por coseno de alfa. 1 más coseno de alfa sobre seno de alfa por coseno de alfa es igual a 1 más coseno de alfa sobre seno de alfa por coseno de alfa. Fíjense que la diferencia acá, que el 1 está adelante y acá está al final, pero recuerden que la suma es conmutativa, es lo mismo. ¿Sí? Lo acomodo de la forma que quieran. Puedo poner acá que coseno de alfa más 1 es igual a seno de alfa por coseno de alfa. Y ahí tendría resuelto el problema 1. Fíjense que parecía difícil, pero al final no era tan difícil, era bien fácil. Bueno, así que ahora vamos a hacer el número 2. Si queda alguno pendiente, porque en cualquier momento se va a cortar este video, lo van a hacer ustedes y me lo van preguntando por el grupo de WhatsApp. Así que vamos a intentar a ver hasta qué parte llegamos. Del problema 7, el ítem 2 dice 1 más tangente de beta sobre 1 más cotangente de beta es igual a tangente de beta. Recuerden que tengo que expresar todo en función del seno y del coseno, así que es lo que vamos a intentar. Voy a decir 1 más seno de beta sobre coseno de beta, dividido 1 más, la cotangente es al revés, coseno de beta sobre seno de beta. ¿Qué tengo que hacer acá? Acá tengo que sacar un común denominador para sumar estas fracciones, ¿sí? Así que el común denominador entre 1 y coseno, recuerden que es coseno. Y coseno dividido 1, me queda coseno por 1, coseno de beta. Coseno dividido coseno, me queda 1 por seno, seno de beta. Bueno, voy ahora, ¿sí?, a sacar un común denominador aquí. Acá va a ser seno de beta. Seno dividido 1 es seno por 1, seno de beta.
Seno dividido seno, 1 por coseno de beta. ¿Y ahora qué tengo que hacer entre estas dos? Hacer una división, ¿sí? Acá, perdón, va más. Es decir, ¿qué tendría que hacer? Lo voy a hacer siguiendo acá. El coseno de beta más el seno de beta sobre coseno de beta dividido seno de beta más coseno de beta sobre seno de beta. Recuerden que ustedes en la división se simplificaba derecho y fíjense que esto es lo mismo que esto. Coseno de beta, coseno de beta, seno de beta, más. Lo puedo simplificar, pero se multiplica, acá me queda 1 y 1. Se multiplica cruzado, 1 por seno sobre coseno. ¿Está? Es decir, que toda esta parte, todo esto, me da seno de beta sobre coseno de beta. ¿A qué tiene que ser igual? A la tangente. ¿Y la tangente a qué es igual? A seno de beta sobre coseno de beta. Así que ahí quedó finalizada, ¿sí?, la segunda identidad trigonométrica del problema 7. Vamos a la tercera. Tercera y última. Tengo que el coseno de alfa por tangente de alfa más 1 menos coseno de alfa es igual al seno de alfa. Entonces, vamos. Recuerden que expreso todo en función del seno y el coseno. La tangente es seno de alfa sobre coseno de alfa más 1.